Y cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. De la cárcel al Congreso. Mi propósito mayor es el de luchar desde cualquier escenario, incluyendo el del Congreso, por sacar adelante el acuerdo de paz para Colombia y otros proyectos que son necesarios para superar la miseria, la desigualdad y la exclusión política en este país. Pese a las pruebas que existen en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y que habrían sido cometidos tras la firma del acuerdo de paz, el integrante de FARC recuperó hoy su libertad. ¿Cómo es posible que una persona así tenga tantos derechos? Y nosotros las víctimas, por ejemplo, a mí ni siquiera los restos de mi hijo ha sido posible que los entreguen. Hasta el momento no nos ha respondido la FARC a nosotros, las víctimas del conflicto armado. Esperamos que ellos, más que ese compromiso que ellos firmaron y más que el Estado es el que tiene que respondernos. Responderá Jesús Santrich ante el proceso que tendrá que enfrentar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o evadirá la acción de la justicia y la petición vigente de extradición que pesa en su contra. Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la directora de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, y el reconocido penalista y catedrático universitario Iván Cancino analizan desde dos miradas diferentes lo que representa la libertad del excabecilla de las FARC y explican los efectos y las implicaciones que tiene para el país, la confusión institucional que ha rodeado este proceso judicial en el que Jesús Santrich recupera su libertad pese a las pruebas y testimonios que lo vinculan con delitos relacionados con narcotráfico. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. A la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: libre y con investidura de congresista se encuentra a esta hora el integrante de la FARC, Jesús Santrich. Hoy fue ejecutoriada la orden de dejarlo en libertad que fue emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal tomó esta decisión pese a las pruebas que lo vinculan con delitos relacionados con narcotráfico y que hacen parte del proceso que adelantan las autoridades estadounidenses para lograr su extradición al país norteamericano. El punto clave de esa noticia: pese a las graves indicaciones que pesan en su contra, Jesús Santrich no solo logró salir de prisión, también podrá posesionarse como representante de la Cámara en los próximos días. El proceso judicial lo enfrentará en condición de legislador y continuará ahora en la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de valorar las pruebas que existen en su contra y decidir si abre o no una investigación formal. Esta imagen de Jesús Santrich libre selló la cadena de decisiones judiciales a su favor adoptadas en las últimas 3 semanas. Los hechos demuestran que los vientos de la justicia en Colombia han soplado en beneficio de Jesús Santrich. Primero soplaron desde la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP aplicó la garantía de no extradición a favor del ex jefe guerrillero. Ordenó al fiscal general de la Nación disponer la libertad inmediata de Hernández Solarte. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Santrich había sido capturado el 9 de abril de 2018 con fines de extradición por la presunta conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Claro, no me dijo que teníamos que salir en la madrugada, y yo no dije que nos esperara. Pese a las evidencias, la sección de revisión de la JEP concluyó que las pruebas presentadas contra Santrich no permitieron evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa, decisión que desató una fuerte tormenta institucional. Por ello,
he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Luego saldría a la luz pública una prueba reina del supuesto negocio de narcotráfico que involucra a Santrich. El video de la cita que habría ocurrido el 9 de febrero de 2018. Allí aparecen el ex jefe de las FARC y Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, junto a supuestos emisarios del cartel de Sinaloa que eran agentes encubiertos de la DEA. Ustedes miren el tiempo, miren los seguros y de la proyección. Ustedes conocen cómo se manejan las cosas, pero yo estoy enredado en este tema. El papel de Marín fue clave en la recaptura de Santrich el viernes 17 de mayo, pocos minutos después de recobrar su libertad por orden de la Justicia Especial. El nuevo material probatorio incluyó una declaración de Marín desde Estados Unidos donde permanece recluido como testigo protegido de la DEA. Directamente yo hablé con Santrich y Santrich consiguió el material. ¿Cuál material? Los 5 kilos de coca. No obstante la recaptura, llegó una segunda decisión a favor de Santrich el miércoles 29 de mayo. El Consejo de Estado confirmó la decisión de mantener la investidura del ex jefe guerrillero como congresista. ¡Hemos jurado vencer! El alto tribunal consideró que Santrich no se había posesionado como legislador por estar capturado, lo que es una causa de fuerza mayor. Tiene la investidura de congresista. En lo personal considero que es, si se quiere ser preciso, es congresista electo. Acto seguido, el mismo día, hubo otra determinación que benefició a Santrich. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad inmediata. Esta corte respaldó la tesis del Consejo de Estado, según la cual el ex jefe de las FARC es un aforado constitucional. Con la decisión, la Corte Suprema asumió la investigación y el proceso judicial que pesa sobre Santrich por el presunto delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. Yo los invito a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter. Lo pueden hacer utilizando la etiqueta numeral Santrich Libre Es. Numeral Santrich Libre Es. Ahí pueden ustedes opinar sobre lo que representa la noticia más importante el día de hoy en Colombia. Y tiene que ver con la libertad de este integrante del partido FARC, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara que saliera de prisión, pero al mismo tiempo determinara que el proceso judicial que se le sigue en su contra estará bajo la competencia de ese alto tribunal. Para hablar de ese tema, en esa primera parte me acompaña Diana Sofía Giraldo, ella es directora de la Fundación Víctimas Visibles, es columnista de opinión del diario El Nuevo Siglo de Colombia. Diana, como siempre, un gusto tenerte acá en el programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, y el gusto es para mí. Muchas gracias a la audiencia. Diana, desde tu perspectiva, ¿qué representa hoy esta imagen? Ver a Jesús Santrich saliendo de los calabozos de la Fiscalía directamente hacia la sede del partido FARC y emitir esas declaraciones que hizo desde un balcón prácticamente de manera con actitud triunfalista, hablándole al país. Bueno, le voy a hablar desde el corazón. Yo honestamente estaba casi orando porque este hombre mostrara un gesto de humildad, un gesto de arrepentimiento, un gesto de vergüenza, una sola verdad para una de sus víctimas, una demostración mínima de que tiene corazón. Cuando yo escuché estas declaraciones, yo no esperaba su altivez, porque ya le clavó un dardo en el corazón de las víctimas con el quizás, le clavó otro dardo a los medios al impedir la libertad de prensa y las preguntas que le hacían, simplemente desafiando y amenazando. Entonces, con lo que dijo hoy, quiere decir que debemos quedar agradecidos por no escaparse como Márquez y el Paisa. Debíamos contestarle a ese viva, a Márquez, que ha desafiado, que no ha ido a la JEP, este hombre que no sabemos de qué lado está. Recuerdo con estremecimiento unas palabras de un segundo comandante de las FARC en una conversación que tuvimos. Me dijo, ¿sabe qué es lo que le pasa a usted, señora? Que no se ha dado cuenta que ganamos la guerra. Y yo sí creo que ganaron la guerra, y la ganaron con la politización de la justicia. Hoy, ¿ustedes no se imaginan la cantidad de WhatsApp de víctimas? Y el común denominador es una profunda desconfianza en la justicia colombiana.
Es que no nos pueden desafiar de esa manera con temas de narcotráfico, por Dios. Si el narcotráfico permeó toda la violencia que hay en Colombia y es el combustible de esa violencia. ¿Qué más quisiéramos que hubiera un mínimo de arrepentimiento, un mínimo de vergüenza? Hasta Timochenko está pareciendo sensato, porque las declaraciones recientes de Timochenko y esa carta pues nos dicen claramente que se aparta de Márquez, o usted está del lado de la paz o está del lado de la guerra. Y en el caso de Santrich también deja tácitamente planteadas muchas dudas sobre la veracidad de que este hombre estuvo involucrado en narcotráfico al trasladarle la responsabilidad directamente a Marlon Marín, sobrino de Márquez. Diana, hoy estuve leyendo esa columna de opinión que usted publicó en el diario El Nuevo Siglo, que usted ha titulado Más farianos que las FARC. En este escrito, usted habla de una oscuridad institucional que hay en Colombia. ¿A qué se refiere con esto? La oscuridad institucional es que si no hay una justicia, si no hay unas reglas de juego para todos, sino que la justicia está politizada y cada juez llega primero ideologizado antes de estudiar un fallo, pues sin justicia no habrá jamás paz. Pero mi planteamiento es que cuando hay tanta oscuridad, pues se permite ver la luz y hay unas zonas de luz clara. Por ejemplo, en cuanto a las FARC, es claro que como partido político hay divisiones, hay celos, pero nunca pensé que llegara a decir que tenía tanta empatía con Timochenko porque le tocó jugar claro, o se está del lado de la paz o se está del lado de la guerra. Además, si alguno de estos señores soñó alguna vez en La Habana, que una vez en el centro del escenario democrático podrían seguir combinando las formas de lucha, es decir, mantener negocios ilícitos del narcotráfico, mantener negocios de armas, mantener la violencia en Colombia, resulta que esa solidaridad internacional que no voltea a ver a las víctimas, porque no es cierto que la comunidad internacional se fije en el dolor de las víctimas, sino que se ha dedicado a protegerlos a ellos. Pero hay algo positivo, esa comunidad internacional los observa, los escucha, y lo cierto es que de ahora en adelante quedó claro que no se pueden meter en el negocio del narcotráfico, que no se pueden ir al mundo ilícito porque los están observando. Vamos a integrar a esta hora otro ángulo de opinión, un punto de vista penalista. Me acompaña Iván Cancino, reconocido abogado, también columnista de opinión y catedrático universitario de la Universidad Externado de Colombia. Señor Cancino, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Un saludo a usted, a la audiencia, y a Diana Sofía un saludo especial también. Doctor Cancino, ¿qué representa esta imagen que vimos el día de hoy? Jesús Santrich en libertad, en un momento tan difícil que vive Colombia. No, pues que Jesús Santrich está en libertad, pero el país está prisionero. Entonces, el interés común ya cede, la Constitución se perdió. Ese artículo constitucional que tanto dicen defender del interés general sobre lo privado, lo echaron y lo volvieron trizas, y ahora todo es en favor de una persona que es Jesús Santrich y de un grupo narcoterrorista al que se le dio un regalo en La Habana y que cada día lo disfruta más, como son las FARC. La libertad de Santrich con la decisión de la Corte era algo absolutamente claro. Lo que yo no esperaba, y lo digo con todo respeto, era un comunicado de la Corte Suprema diciendo que iban a estudiar el tema con ponderación y tomar las decisiones, incluidas las de la Procuraduría, más adelante. Mire, aquí hay un rompimiento de la igualdad muy fuerte. Y a mí se me ha criticado, yo siempre he sido un defensor de la presunción de inocencia, Jefferson, pero resulta que la presunción de inocencia tiene una gran diferencia cuando es un ciudadano de bien que está sometido a una investigación, y otra tiene que ser la mirada cuando es un tipo que ha sido delincuente de lesa humanidad, que se burla del país cada momento y cada minuto y que tiene unas evidencias contundentes. Yo le voy a poner un solo ejemplo a la teleaudiencia. Recuerden el caso del abogado Ramón Ballesteros. Un video donde estaba pidiendo un dinero a un paramilitar en Estados Unidos, se manda la evidencia y la Corte Suprema lo captura en audiencia para ser escuchado en indagatoria solo con la prueba del video. Pero a este señor, que hay declaraciones, que hay videos,
que hay informes, sí lo van a investigar con ponderación. Yo creo que eso no es una cuestión de igualdad y debido proceso. A este señor debían dejarlo en libertad porque era lo correcto, pero inmediatamente, en las próximas horas, espero que se dicte su orden de captura para ser escuchado en libertad, porque si no, el mensaje que se va a mandar al país es el que les dije al principio. Estamos hablando de un hombre en libertad peligrosísimo, pero un país prisionero de los caprichos de las FARC en todo lo que soliciten al sistema judicial. Señor Cancino, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya asumido la competencia de este caso indica una notificación a la Jurisdicción Especial para la Paz en lo que tiene que ver sobre esa incertidumbre jurídica que existía frente a si este delito o supuesto delito que cometió Jesús Santrich fue cometido antes o después del 1 de diciembre de 2016. En el momento en el que asume la justicia ordinaria, ¿queda zanjada esa discusión? Esperemos que la Corte tenga muy claro que sí se cometió después de los hechos y del momento histórico que dice el Acuerdo de La Habana. Esperemos que lo haga y no que más adelante lo que sea es decidir que no se cometió con posterioridad y devolverlo a la JEP. Porque es absolutamente claro en ese video, en pruebas testimoniales, en la declaración de Marín, vea, a los parapolíticos con menos los han condenado a 13 y 14 años de cárcel. A este señor, que es un peligrosísimo delincuente de lesa humanidad, le estamos dando el trato como si fuera de una palomita o de un rebelde. Mire, el mayor error que cometió el gobierno de Juan Manuel Santos fue darle trato de guerrillero a un narcotraficante. A la gente no se le puede olvidar que las FARC durante los últimos años fueron un grupo narcoterrorista que de vez en cuando hacía actos de guerrilla, no al revés. Y entonces el país ya está muy cansado de ver cómo día tras día y día tras día todo se trata de justificar sobre la base de la paz. No, Colombia quiere la paz, pero no de la manera como se está consiguiendo. Vuelvo y les digo, y estoy de acuerdo con Diana Sofía, la guerrilla y los narcotraficantes de las FARC están muertos de la risa porque ahora siguen con disidencias, siguen narcotraficando, siguen delinquiendo y ahora van a tener el respaldo de decisiones judiciales que, si bien es cierto toca respetar, uno también les pide un poquitico más de vehemencia, y yo esperaría que la próxima decisión de la Corte Suprema de Justicia sea la captura de Jesús Santrich. Pues Jesús Santrich tiene hoy todos los reflectores encima, no es para menos, está libre pese a las pruebas que existen en su contra y además de ello goza del fuero de congresistas sin haberse posesionado. Santrich es ampliamente conocido por sus polémicas declaraciones. Desde el mismo día en que iniciaron las primeras reuniones oficiales entre el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, mostró su controvertida personalidad, sobre todo de notable cinismo, con las víctimas del conflicto en Colombia. De la calle, yo le digo que con los brazos del alma estamos abrazando este proceso y yo le envío un abrazo si me está viendo. A decirle, tranquilo, Bobby, con calma, apenas estamos empezando. Su nombre es de origen griego, Zeusis Pausías. Sus apellidos, Hernández Solarte, pero mejor conocido con el alias de Jesús Santrich. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios, nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Por años se le ha visto sonriente, sobre todo en la época que permaneció en La Habana durante los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Allí en Cuba, las aguas del Caribe le sirvieron como sitio predilecto para sus jornadas de descanso en un yate. Es dueño de polémicas frases que han generado gran indignación. Al ser preguntado en el año 2012 si pediría perdón a las víctimas, respondió así. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Es el mismo que en marzo de 2017 negó tajantemente en el programa La Noche algún vínculo con el narcotráfico. ¿Las FARC se lucraron del narcotráfico? ¿Les entró dinero del narcotráfico? Nosotros nunca narcotraficamos, eso lo hemos dicho muchas veces. No tenemos rutas, no somos el cartel que por la guerra y la propaganda sucia se decía y se sigue diciendo en algunos medios. Nosotros cobramos unos impuestos.
en zonas, en áreas que naturalmente ya, pues, por el compromiso y el acuerdo que hicimos, se dejaron de cobrar. Como miembro del equipo negociador de las FARC en La Habana y en su pleno proceso de reincorporación, nada le impidió hacer gala del evidente cinismo que lo ha caracterizado. Así que párenle. Estamos proclamando, queriendo no, la... Estoy preguntando, señor Santrich. ¿Por qué quiere llegar usted al Congreso? Eso es ser cretino. Sean serios. Porque toda la vida hemos luchado, por la... El evidente cinismo también ha sido algo característico de su personalidad, como el de su reacción en febrero de 2016, después del controversial caso ocurrido en Conejo, corregimiento de La Guajira, donde los entonces negociadores de las FARC hicieron proselitismo con presencia de guerrilleros armados en medio de la población civil. A pesar de que el gobierno en su momento condenó el hecho, la respuesta de Santrich estuvo cargada de ironía. Comienzo a sentir que el conejo es mi mascota preferida. El polémico y controvertido excabecilla de la desmovilizada agrupación criminal de las FARC es el que pudo gozar de fuero como congresista aún sin haber tomado posesión de la curul. El mismo que salió de prisión a disfrutar de su libertad, pese a las pruebas que hay en su contra por la presunta conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos. Diana Sofía Giraldo, al interior de las FARC, el caso Santrich y la ausencia de Iván Márquez en sus comparecencias ante la JEP generó claramente una división. Por un lado, como lo decías en la primera respuesta, estaba Timochenko con una postura clara y de otro lado Iván Márquez hablándole también a sus guerrilleros de base. Eso es lo que tiene que ver con las FARC. Pero en lo que tiene que ver con el mundo político colombiano, los líderes de opinión en el país, ¿usted qué análisis hace de las posturas que se tomaron frente a este caso y ante las actuaciones diversas que tomaron distintas cortes en Colombia? Primero la Jurisdicción Especial para la Paz, luego la Corte Suprema de Justicia. Si usted me permite, me refiero al mundo político. Voy a tratar de no decir nombres, pero es que parecen más farianos que las FARC. O sea, muchos políticos con pasados, tengo que decirlo con dolor, de corrupción, se han entregado de tal manera a las FARC que parecen que quisieran lavar su propia imagen y su propio pasado presentándose como progresistas. Entonces, como dicen una cosa, dicen la otra, como no sé si era el Chavo del Ocho. Es como le digo una cosa, le digo la otra. Entonces es increíble que estemos en una época donde todavía las víctimas están sin reparar, sin verdad y sin justicia, y estemos en una época donde ellos estén tácitamente defendiendo el delito de narcotráfico. O sea, no dejan fumigar las zonas, no dejan mover a este presidente para ninguna parte. Y sin embargo, terminan en unas argucias y juegos jurídicos donde desaparece la verdad y la noción del bien y del mal para astutamente terminar defendiendo el delito de narcotráfico. Hay tanto dolor en las víctimas, señores, no las usen más. Y yo pienso que Colombia entera tiene que reaccionar en algún minuto. ¿Sí? Y no se trata, como lo decía el abogado, queremos la reconciliación. Mira, hay que defender a las bases, a la gente que está en esas zonas veredales. Es emocionante verlos trabajando con sus chiquitos en brazos, queriendo empezar una nueva vida, por Dios. Defendamos ese proceso desde abajo. Pero todos estos sinvergüenzas de las élites de un lado y del otro nos están llevando a acabar con la justicia, a la politización de la justicia, a la ideologización y por ahí derecho a Dios democracia. Señor Iván Cancino, ¿qué opina usted de este punto en particular, de las reacciones que hubo en el mundo político colombiano ante esta confusión institucional? En menos de 2 semanas hubo una serie de decisiones, todas ellas contrarias, en el caso de Jesús Santrich, y finalmente él recupera la libertad. Mire, yo creo que en lo político del país va a tener que dar un giro muy importante y definitivo. Estoy absolutamente seguro que tiene que haber unas reformas constitucionales. No sé si esté el ambiente y el tiempo para una asamblea constituyente, pero es absolutamente claro que las personas que hemos criticado muchos puntos de los acuerdos de La Habana, lo que queremos es confiar en las instituciones y lo seguiremos haciendo.
pero no nos pueden ahora exigir que nos quedemos quietos, que nos quedemos callados cuando lo que uno ve es una alcahuetería desde todo punto de vista en favor de un grupo terrorista y de una persona específica. Así que yo creo que lo que ha pasado no puede ser considerado como un triunfo para el país, es una derrota absoluta. Yo creo que muchos de los magistrados toman decisiones pensando qué es lo mejor para la paz. Creo que lo hacen con un sentimiento, ellos sí, de patria, pero equivocados. Y yo creo que lo toman con algún miedo o con algún temor en las decisiones. Así que desde lo político también hay que buscar los cambios, porque las cosas en derecho se tienen que deshacer como se hicieron, y una reforma constitucional también puede tener ese efecto. Y yo quiero decirle una cosa muy clara: en materia de delitos de lesa humanidad la favorabilidad no se aplica. Así que si se llega a cambiar alguno de los aspectos frente a quitar el narcotráfico como delito conexo de lo político, a rechazar los delitos sexuales como parte del Acuerdo de La Habana, no se van a poder amparar después en una favorabilidad, porque los delitos de lesa humanidad no tienen absolutamente ninguna relación con ese principio de favorabilidad, así como los delitos permanentes tampoco, como lo ha dicho ya incluso nuestra Corte Suprema y tribunales internacionales. Entonces sí creo, como Diana Sofía, que hay muchos políticos que se vanaglorian de decir que defienden la paz, pero en realidad lo que están defendiendo es una impunidad que para las generaciones futuras va a ser muy preocupante. Es que fíjese usted que hoy en día guerrilleros, delincuentes que jamás han reparado, que jamás han dicho la verdad, hoy posan de faroles de la moral y tienen toda la participación y la credibilidad en la juventud que desconoce la historia de esos delincuentes. Pues vamos a ver las imágenes que marcaron hoy la liberación de Jesús Santrich. Ahí ustedes ven la camioneta en el momento exacto en el que Jesús Santrich sale de los calabozos del búnker de la Fiscalía. Estaba una camioneta esperándolo. En ese automotor que ustedes ven en pantalla lo acompañó el senador del Partido Polo Democrático, Iván Cepeda, y el congresista del Partido de las FARC, Pablo Catatumbo. Ellos lo acompañaron en el traslado que hicieron hacia la sede del partido FARC. Luego de que él llegara a este lugar, como ustedes lo pueden ver en esas imágenes, allí fue recibido con arengas y abrazos por parte de algunos de sus seguidores. Luego subió al balcón del edificio, donde lanzó varias arengas y alzó sus manos en señal de victoria. Luego ofreció una rueda de prensa a la que asistieron distintos medios de comunicación. Unas declaraciones que también generaron una profunda polémica, y quiero que escuchemos una parte de ellos, Diana. No vengo en una actitud de vindicta, no vengo en una actitud de reclamo, sino de justicia. De justicia no solamente personal, sino de justicia social. Quiero que sepan que en mi corazón se abriga como en el conjunto de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la FARC y de nuestros compañeros, los comunistas en Colombia, ese sentimiento de lograr la reconciliación para beneficio de todos nuestros compatriotas, de todas nuestras compatriotas. Yo tengo un compromiso irreductible con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hoy lo quiero ratificar. Tengo un compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz, y en el mismo día de hoy he hecho un compromiso con las altas cortes por coadyuvar a que se esclarezca cualquier duda que exista sobre mi conducta, sobre mi comportamiento. Diana, Jesús Santrich asegura que tiene un compromiso total con el sistema de justicia, verdad y reparación. ¿Qué piensa usted, Diana, de quienes aseguran que Santrich en libertad representa una oportunidad para que finalmente las víctimas accedan a la verdad? Primero, me llama la atención dónde está Timochenko ahí. No está sentado en la mesa, no está dando declaraciones. En una carta nos hizo pensar mucho sobre las dudas que ellos tienen sobre lo que pasó con Santrich. Por Dios, eso es importante. Nos habla de reconciliación. Mire, yo le juro que yo estoy en un proceso de ensanchamiento, yo quiero las víctimas. En los hospitales de campo queremos escucharlos, abrazarlos, acogerlos, que haya retorno. Pero yo quisiera escuchar a este hombre que me diga una sola verdad,
para una víctima que lleva años esperando que le digan qué pasó con su esposo secuestrado por el que le pagó y nunca se lo devolvieron. Que den los datos de una sola tumba y no dejen un día más los temas jurídicos para que esas personas vayan y cierren duelos. Una reparación justa para todas esas víctimas que todavía tienen miedo de hablar, que les arrebataron sus hijos, su futuro, su pasado. Una sola muestra de humildad, Señor, una sola verdad. Pero es que no hay verdad. Las víctimas las usan sus nombres, usan su tragedia y no aparece la verdad por ninguna parte. Que se siente Jesús Santrich y nos entregue verdad a las víctimas. La gente más buena del mundo va a encontrar perdón, acogida, hasta una opinión pública favorable, dispuesta a todo. Pero fuera de eso, la reta, ahí no salió en el video, pero llega un momento que le pregunta a alguien, oiga señor, usted se va a volar como Márquez, y pidió vivas a Márquez y etcétera. O sea, era una oda a una falta a la justicia, a una falta a la JEP, a un hombre que decidió irse sin cumplir las reglas de juego de todo lo que se le está presentando por delante. Entonces, tenemos que, yo no sé, yo confío, no será posible que si este hombre habla de reconciliación, llegue el momento en que nos entreguen verdad, pero no nos enreden más jurídicamente. Siéntense en estos programas, siéntense frente a la opinión y dígale a la gente dónde están sus seres queridos, pero cuánto llevamos en el proceso y nada de verdad. En cambio, sí, una maraña jurídica donde se colocaron en el centro del escenario democrático nacional e internacional y nos están haciendo sentir, ganamos la guerra, luego ustedes, señores, sométanse. Y lo más angustioso es que no se está midiendo la percepción de la gente. La mayoría de los colombianos y de las víctimas se sienten en una profunda orfandad frente a una justicia que da muestras y visos de politización y de ideologización. Señor Cancino, para finalizar, hay un hecho que también será noticia en los próximos días y tiene que ver con la posesión de Jesús Santrich como representante a la Cámara. ¿Qué impacto tiene para Colombia que un personaje como Santrich, que tiene un proceso abierto por delitos relacionados con narcotráfico y que es solicitado en extradición por los Estados Unidos, termine asumiendo su curul en el Congreso de Colombia? Bueno, mire, eso tiene una cantidad de visiones muy importantes. Hay muchos congresistas que están investigados y no por eso deben dejar su curul. Pero este caso es muy especial. Y este caso es muy especial porque, vuelvo y le recuerdo, el país no puede aceptar grandes diferencias. Este país sufrió un gran colapso con toda la vinculación de ciertos congresistas con grupos de derecha como eran los paramilitares, y la Corte fue implacable y en algunos pequeños casos injusta. No entiendo cómo con este señor, que es un peligrosísimo delincuente, que no solo hizo pactos con alguien, sino que era él la cabecilla de un grupo que se dedicó a cometer delitos de lesa humanidad, ultrajar al campesino, no favorecerlo como dice, violar niños y niñas, no a protegerlos como dice, que hoy no cuenta la verdad, que hoy no repara, que hoy se burla del país. Entonces uno no entendería cómo la Corte Suprema de Justicia no reaccione rápido frente a esta persona y por el fuero que tiene lo capture para ser oído en indagatoria e inmediatamente retirarlo de esa posesión que hoy con sarna le echa en cara al país. Una persona que es dejada en libertad después de este proceso no debe salir en plaza pública, no debe someterse a balcones, debe agachar la cabeza y con humildad preocuparse de las víctimas y no contar esto como una victoria personal. Tendría que haber tenido mucha más moderación y eso es una muestra más de la risa que le provoca y de la burla que le hace el país un terrorista como Jesús Santrich. Así que yo espero, y se lo aseguro que muchos colombianos, que la Corte sea efectiva y dura con este criminal. No me importa si lo extradita o no lo extradita, que cumpla su pena acá, pero tiene que ser retirado los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz y tiene que ser capturado a la mayor brevedad posible. Señor Iván Cancino, abogado, columnista de opinión y catedrático universitario, como siempre es un gusto contar con usted acá en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos con Darío Acevedo, quien es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. También nos acompañará Diana Sofía Giraldo. Estaremos analizando un segundo tema, los 20 años del secuestro que se dio en la iglesia La María.
194 feligreses fueron secuestrados por el ELN hace 20 años, un hecho que continúa en la total impunidad, y el día de hoy queremos hacer memoria para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. Recordar la tragedia que vivieron las víctimas. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. En menos de una hora, el 30 de mayo de 1999, a cerca de 200 personas les cambió la vida. Estaban en medio de la misa dominical cuando un hombre, vestido de camuflado y con fusil, se acercó al sacerdote y le habló al oído para decirle que evacuaran porque había una amenaza de bomba. Pero afuera, ningún explosivo ponía en riesgo a los feligreses, sino varias decenas de guerrilleros armados que los montaron a la fuerza en 2 camiones y se los llevaron. Es una situación muy delicada, muy grave, en un acto demencial de este grupo del ELN. Así comenzó la historia del primer secuestro masivo que realizó el ELN en Colombia, un plagio que conmocionó y unió al país en una sola voz. En los primeros grupos se llevan a mi papá junto a mi hermano. Yo recuerdo, por ejemplo, la cara de mi papá montado en un jeep, ya cuando lo montaron a ese jeep y se lo llevaron, de ver a mi papá sumamente angustiado como por la ventana del carro. Juan Daniel solo tenía 11 años para ese entonces. A él, a su hermano de 14, a su madre y a su padre, y a más de 190 personas más, el flagelo del secuestro del grupo terrorista ELN llegó hasta la puerta de la icónica iglesia La María en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali y se los llevó. Empiezan a hacer tiros al aire y dicen que era un secuestro y que era la guerrilla, pues, y que todo el mundo debía montarse en los furgones. Y realmente recuerdo así mío estar adentro del camión rodeado de gente casi sin poder ver para afuera, era un camión cerrado, ver a la gente partiendo las tarjetas de crédito, comiéndose los cheques, partiendo la cédula, este tipo de cosas, pues desesperado, la gente creyó que los iban a robar, nada, realmente un episodio muy doloroso. Juan Daniel fue liberado junto a otros niños y adultos mayores. Su hermano Tomás estuvo secuestrado 15 días, su mamá 5 meses y su papá junto al último grupo 6 meses. Por este hecho pesan varias condenas contra cabecillas del ELN por homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, lesiones personales, rebelión y terrorismo. Eso es lo más doloroso de este acontecimiento, que hoy, cuando estamos conmemorando el dolor de las víctimas, su sufrimiento, su manera de recuperarse, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se mantiene en esa práctica que es condenada por el derecho internacional humanitario. Hoy, el múltiple plagio en la iglesia La María continúa en la memoria de los colombianos como una huella indeleble de una de las peores atrocidades del ELN a lo largo de su historial criminal. Un grupo delincuencial que hoy, 20 años después, continúa sembrando terror en Colombia, como lo demostró el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander en Bogotá, cuando de forma inmisericordia activó un carro bomba que le quitó la vida a 24 jóvenes estudiantes. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a Cali, Colombia. Saludo a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su respetable audiencia, teleaudiencia. Señor Acevedo, quisiera comenzar preguntándole por qué es importante, desde su perspectiva, hacer este ejercicio de memoria histórica el día de hoy y rendirle un homenaje a las víctimas de este secuestro masivo. Bueno, la meta que se busca o el propósito central de estos ejercicios de memoria es el de ayudarle a las víctimas a elaborar su duelo. Hay muchas clases de víctimas, es decir, son más graves, por ejemplo, el sufrimiento es más grave de las víctimas de hijos o de niñas o de esposos o de mujeres que fueron asesinadas en diversas circunstancias. Eso es muy doloroso. Pero también hay víctimas de secuestro que han sobrevivido y quedan marcados por muchos años por esa experiencia dolorosa de verse privados de la libertad en condiciones infrahumanas y por largos meses y años. Entonces,
a esas personas el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras organizaciones, les ayuda a elaborar su duelo. ¿Cómo lo hacemos? A partir de entrevistas, de reparaciones simbólicas, y hay otras agencias que hacen reparación material como la Unidad de Víctimas, que es otra institución del Estado. Eso es un trabajo que está haciendo el Estado con mucho esfuerzo y con mucho compromiso y con el impulso del señor presidente de la República, Iván Duque. La otra cuestión que buscamos es que a través de la recordación de esos hechos violentos, pues, aspiremos a que la población, sobre todo la población civil, sea capaz de exigirle a los violentos que este tipo de crímenes no se pueden volver a repetir. No tiene razón de ser. No se puede seguir involucrando a la población civil en acciones militares de este tipo. Eso no tiene ningún carácter heroico, eso por el contrario ha contribuido a que la gente no crea en las guerrillas colombianas y repudie su accionar. Señor Acevedo, hoy hacemos memoria, pero ¿qué pasa con la justicia? 20 años después, ¿este secuestro está todavía en la impunidad? Bueno, lo que pasa es que como estas guerrillas se amparan en la idea de que son pares del Estado en el conflicto armado, entonces se niegan a reconocer la justicia existente, la justicia colombiana. Indudablemente, para que si ellos quieren y si la opinión pública quisiera ver un hecho que le permita a las víctimas avanzar hacia una posición de perdón o de reconciliación con sus victimarios, lo más importante es que esos victimarios dejen de cometer estos crímenes y pidan perdón. El país está esperando hace mucho tiempo que el Ejército de Liberación Nacional se acoja a un proceso de negociación, cese sus hostilidades bélicas para que el gobierno le abra las puertas de la negociación y para que ellos, paulatinamente, reconozcan los crímenes cometidos. Pero es que tienen que reconocer que han cometido crímenes que casi que son considerados imperdonables en el derecho internacional humanitario. Diana Sofía Giraldo, en el trabajo que realiza la Fundación Víctimas Visibles, ustedes realizan los hospitales de campo, unos encuentros entre víctimas y victimarios. De reconciliación. Encuentros de reconciliación que hemos expuesto de manera amplia en distintos programas aquí en el programa La Noche. Diana, en el caso específico del secuestro de la María, ¿qué experiencias se han dado en este espacio de reconciliación? Una experiencia bellísima. Me acuerdo de Rosana Ramírez, de Francisco Laverde, de Isabela Bernaza, de Alfredo Toya, que estuvieron en el hospital de campo. Y es muy interesante porque parte del proceso de sanación es descongelar los duelos, poderlos llorar, poderlos recordar, y en estos hospitales nosotros les permitimos encontrarse con personas que pertenecieron a esos grupos guerrilleros, FARC, ELN, en fin, a la SAUC también como grupo armado. Y como lo acaba de expresar el doctor Acevedo, ¿qué hace la diferencia? El poquito de arrepentimiento. Entonces, cuando se encontraron con estas víctimas de la María, y había algunas personas que habían pertenecido al ELN, y cuando se desahogan, cuando descongelan, cuando también se permite conocer la historia de ese guerrillero, pues se dieron unos encuentros extraordinarios. Nunca olvidaré algo que dijo Rosana Ramírez, porque cuando los reciben los abrazan, y cuando supo que el muchacho era un guerrillero dijo, yo de ese abrazo no me devuelvo. Igual Isabela Bernaza y Alfredo Toya dijeron 8 días después invitaron a esos muchachos a su casa. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, me pesa, siento un poquito de arrepentimiento, eso no debe pasar. Y eso es lo que hiere, que en vez de ese poquito de arrepentimiento haya como esa arrogancia. Y también hablaban del perdón, es que las víctimas perdonan. Claro, porque es que el perdón las libera. Cuando una víctima no perdona es como si mantuviera los grilletes y se mantuviera toda la vida a sus agresores. El perdón es lo más maravilloso y la mejor medicina. Entonces, el hospital fue muy hermoso en Cali con la gente de la María.
Muchos de ellos quieren la reconciliación y están dispuestos a trabajar por ella, otros no porque sus heridas están abiertas y sus duelos congelados, y el resto porque se tuvieron que ir del país volados porque no les alcanzó la plata para pagar lo que les estaba cobrando el ELN. Señor Acevedo, 20 años después de este secuestro masivo de la que fue ejecutado en la iglesia La María, el ELN continúa cometiendo crímenes contra la población civil, continúa volando oleoductos, continúa ejecutando secuestros de civiles, extorsionando. ¿Para usted qué representa esto? ¿Es una derrota del Estado colombiano y una victoria del crimen? Bueno, yo creo que no es propiamente una derrota del Estado colombiano ni de la justicia, sino que la sociedad colombiana hace varias décadas viene encarando y enfrentando una situación muy compleja que tiene que ver mucho con proyectos revolucionarios fracasados que han derivado en un accionar terrorista, en un accionar delincuencial y criminal y por supuesto del fenómeno del narcotráfico que ha pervertido no solamente buena parte de las relaciones sociales de nuestro país, de la sociedad, sino que también con su efecto corruptor ha afectado a las propias guerrillas. Recordemos que las FARC desde los años 80 en una de sus conferencias validó el cobro de impuestos a los narcotraficantes y rápidamente pasó de ser cobrador de impuestos a montar laboratorios de cocaína en las selvas para financiar supuestamente su proyecto revolucionario de toma del poder por la vía de las armas. De manera que ha sido una situación difícil. En Colombia no sucedió lo que en otros países en los años 90 a raíz de la implosión del sistema comunista en la Unión Soviética y en la China de Mao, y como sucedió, por ejemplo, con las guerrillas de Centroamérica que negociaron después del fracaso del comunismo, sino que acá persistieron, pero no persistieron porque la población les brindara apoyo o tuviera simpatía con ellas, sino porque ellos se financiaron con los dineros del narcotráfico, del secuestro y de la extorsión. Señor director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, usted estuvo hoy precisamente en la iglesia La María, en el sitio donde fue ejecutado ese secuestro masivo hace 20 años, un plagio que estamos recordando hoy aquí en el programa La Noche. Tras esta visita, ¿qué fue lo más impactante que usted vivió luego de tener ese encuentro con estas víctimas que llevan 2 décadas esperando la acción de la justicia y hoy ven cómo ese victimario continúa cometiendo los mismos crímenes? Bueno, de todas maneras es muy impactante hablar con personas que han sufrido la violencia en este país y particularmente la experiencia del secuestro, que es tan dolorosa. Nuestro país desafortunadamente es uno de los países en el que se ha cometido el mayor número de secuestros en el mundo en los últimos 30 años. Y conversar con ellos, como tuve ocasión de hacerlo, conmueve el alma. Yo creo que muchos millones de colombianos han sido afectados por el conflicto armado y por las violencias políticas y es hora de que estos grupos que la han practicado den un vuelco a ese accionar. Las víctimas están esperando y yo creo ver en la reacción de muchos de ellos la disponibilidad a perdonar. De hecho, en nuestra historia, los colombianos hemos mostrado al mundo que somos capaces de perdonar, que somos capaces de acoger a los que renuncian al uso de las armas y al uso de la violencia para dirimir los asuntos políticos. Experiencias como la que hubo con el M-19, con la corriente de renovación socialista, con los grupos paramilitares, etcétera, que fueron desmovilizados, pues contribuyeron enormemente a calmar las aguas, pero como eran muchas más las organizaciones que persistían en la violencia política como método de lucha, pues ha sido más dificultoso. Yo creo que las víctimas están esperando, la sociedad civil está esperando un gesto de parte de quienes aún persisten en la violencia.
Señor Darío Acevedo, el tiempo lastimosamente se nos ha agotado. Quiero agradecerle su tiempo en esta entrevista, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias por haber estado en el programa La Noche. A ustedes, muy amables por la invitación. Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, como siempre un gusto tenerte aquí en La Noche. Muchas gracias. Pues una cosita chiquita. Brevemente. Quiero saludar a John Edwin Carmona, muchacho que perteneció al ELN, que hoy regresó a su casa, casa por cárcel, con su mujer, con su hijo, y que vamos a ayudarle a reinventarse la vida otra vez. Diana, muchas gracias. A ti. Una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.